nosotros debemos tener esa actitud siempre de no avergonzarnos de lo que creemos, de lo que entendemos. Porque muchas son las palabras que las personas que no entienden las palabras de Jesús y de pronto siempre se está especulando en temas que no son de palabras bíblicas, palabras de Jesús. A veces tomamos dichos callejeros y decimos la Biblia dice, pero en realidad nos debemos preocupar es por lo que dice la palabra. Y lo que dice la palabra es que Jesús encargó una misión. Y esa misión es que seamos testigos suyos a todas las naciones. Jesús nos llamó a sus discípulos, no llamó a sus discípulos a ser solo creyentes, sino que seamos testigos, que llevemos el mensaje. Y ese mensaje es lo que nosotros conocemos como el Evangelio. Y ejercer la labor de llevar el Evangelio, eso se llama evangelizar. Así que Jesús llama a sus creyentes a que seamos evangelistas, a que no llevemos solo el Evangelio a través de un púlpito y no creamos que organizar un templo, embellecer un templo, estamos evangelizando. No, la misión fue ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así que el evangelismo no comienza en un púlpito, sino en una vida transformada por el Espíritu Santo para ser testigos, para poder reflejar a Cristo y su palabra, para tomar acción, para amar. Dice la palabra que debemos iniciar aún en nuestro entorno, empezando cerca, alcanzando a los que están a primera mano y después avanzar más lejos. Es lo que dice, y me seréis testigos, comenzando ¿dónde? En Jerusalén, en el entorno inmediato, ahí cerca donde estaban ellos. Me seréis testigos en Jerusalén. Así que mis amados, en esta mañana es un buen tiempo para reflexionar. Y es que el Señor nos llama a hacer la obra. El Señor nos llama a evangelizar. El Señor nos llama a dar el mensaje donde estemos y donde estés ahora. No tienes que esperar a llegar a las naciones, de ser un misionero internacional para llevar el mensaje. El Señor nos dice en Jerusalén. Ahí es un buen lugar para iniciar. Jesús comenzó por Jerusalén porque es que Jerusalén era el lugar cercano, era lo cotidiano, era donde ellos estaban. Nuestro primer campo misionero es la familia. Nuestro primer campo para ejercer la misión es la familia, los amigos, el trabajo, los vecinos. Estaban ahí en el entorno. Llegó el Espíritu Santo, pero estaban todos unánimes orando. Dice la palabra que cuando llegó el Espíritu Santo, se puso Pedro de pie. Pedro comenzó a anunciar, comenzó a predicar y todos los que estaban allí comenzaron a escuchar el mensaje. Eso es lo que está diciendo Jesús. A veces no compartimos la palabra, a veces no anunciamos el Evangelio, a veces no hablamos del Evangelio porque nos estamos preparando para ir a las naciones. Nos estamos preparando para salir allá afuera de la ciudad y llevar la palabra. Cuando estamos aquí cerca, en un entorno donde no hablamos, donde no anunciamos, donde no decimos. La palabra dice, y recibiréis poder. Y ese poder es el de que nosotros no nos avergonzamos, porque el Evangelio no es para avergonzarnos. El Evangelio es para anunciarlo. El Evangelio es para dar vida. El Evangelio es para que las personas conozcan del Señor. La Biblia nos muestra que la única forma de hacer fiesta en los cielos no es cuando organizamos el templo, no es cuando ponemos aire en el templo, no es cuando ponemos el cielo raso en el templo, no es cuando ponemos las baldosas en el templo. La única forma que dice la Biblia que hay fiestas en los cielos es cuando un pecador se arrepiente. ¿Y sabes cómo un pecador se va a arrepentir? Cuando escucha el Evangelio, cuando es confrontado con la palabra, cuando entiende que va rumbo a un infierno y que a través de Jesús puede salir de ese infierno. La persona entonces entiende cuál es el propósito por el cual Dios le ha llamado, por el cual Dios
le está hablando. Hay un propósito. Y ese propósito es que nosotros hablemos, que nosotros anunciemos, que nosotros hablemos de Él. Y eso es lo que dice. Y recibiréis poder cuando haya venido, ¿quién? El Espíritu Santo. Y cuando llegue el Espíritu Santo, ¿qué dice la palabra? Me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. Ahí donde ellos estaban, en el entorno. Y dice, y en toda Judea, un poquito más allá, en el barrio, tu familia, tu casa, tus hermanos, tus vecinos cercanos, un poco más allá, en el barrio. Me gusta porque dice en Samaria. Pero ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? Es que, mis hermanos, Dios nos pide que empecemos. Y Dios no nos pide que empecemos lejos, si aún no hemos hablado de Cristo a quienes están cerca. Él nos enseña que debemos empezar allí. Lo segundo, Samaria. ¿Por qué Samaria? Porque al él decir Samaria, está rompiendo esa barrera y los prejuicios que habían en los judíos a los cuales les estaba hablando en ese momento. Samaria, ese lugar despreciado por los judíos, ese lugar lleno de personas mezcladas de raza por el cual los judíos no compartían con ellos. Un judío despreciaba tanto a un samario, a un samaritano. No voy a decir samario porque de pronto vayan a creer que estoy hablando de lo de Santa Marta. Un samaritano. Era tan repugnante un samaritano para un judío que si un judío iba para un lugar lejano y cruzar por Samaria era la línea más cerca, él prefería caminar el doble, viajar el triple de la distancia y no pasar por Samaria ni por donde habían samaritanos. Por esa razón Jesús, cuando habla de amor al prójimo, hace la parábola del samaritano. Y es que era una vergüenza para un judío que dijeran que un samaritano era más bueno, más piadoso que ellos, porque ellos supuestamente eran los que representaban el reino de Dios. Y cuando Jesús hace referencia de esta parábola y habla del buen samaritano, es porque el que él pone como la persona justa, la persona piadosa, es un samaritano. Eso es una cachetada para un judío. En ese momento fue una cachetada para un judío. Y aquí nos está mostrando que hay que ser testigo de Cristo aún. En Samaria representa un lugar rechazado por los judíos. Jesús enseñó que el evangelio es para todos, sin importar la cultura, la condición o su pasado. Yo por eso no acepto cuando alguien habla mal del pasado o habla mal de un cristiano por su pasado. Todos los seres humanos tenemos un pasado. Aunque estemos predicando la palabra, aunque estemos anunciando la palabra, aunque estemos hoy día viviendo una vida piadosa, todos tenemos un pasado. El problema no es el pasado, el problema es mantenerte en el pasado. Pero cuando Cristo llega, marca una diferencia en nuestras vidas. La historia fue marcada por el antes de Cristo y después de Cristo. Tú lo sabes. Así se representa la historia hoy día, antes de Cristo y después de Cristo. Sabes que nuestras vidas también se representan de igual manera, antes de Cristo, después de Cristo. Hay criminales, hay personas que hicieron daño, pero hoy aman al Señor. Y todavía hay prejuicios en muchos cristianos que nunca cometieron errores, juzgan y condenan por el pasado. Pero sabes una cosa, el Señor ha dicho que aún en Samaria hay que predicar. Aún donde está la gente repudiada hay que predicar. Hay que darle una oportunidad a todos para que conozcan de la verdad de Cristo. El verdadero testigo no selecciona a quién amar. El verdadero testigo no selecciona a quién anunciarle el evangelio. Un verdadero testigo de Cristo anuncia la palabra de Dios y derriba esos muros. El Señor nos llama a que derribemos esos muros y que nos extendamos, que llevemos su gracia más allá de los prejuicios. Esos prejuicios donde otros no quieren llegar. Esos prejuicios donde otros ven diferencias. Yo anuncio el evangelio en las calles, en parques, en barrios humildes, barrios de estratos 2, 3. Uno anuncia el evangelio donde tenga que anunciarlo. Y ahora lo estoy anunciando a través de los 104.7, a través de las redes sociales. Pero sabes una cosa, me llama poderosamente la atención que en el barrio donde estamos predicando, hace tiempo estaba llegando un hombre, porque es un hombre, que viste de mujer.
se cree mujer, tiene nombre de mujer. Ahorita mismo no ha querido acercarse más, pero nunca le hemos dicho esto y lo otro. Solamente hemos anunciado el Evangelio, solamente hemos anunciado el amor de Cristo y cuando comenzamos allí, comenzó a llegar y duró meses congregándose con nosotros allí. Pero cuando él vio que la palabra se estaba predicando, se estaba anunciando, se dio cuenta de pronto que estaba teniendo una confrontación interna. Solamente nos saluda desde lejos, a mi esposa y a mí, solo nos saluda desde lejos. Muestra su cariño, muestra su afecto, pero no quiere llegar a escuchar el mensaje. Pero sabes, a él se le abrió la puerta, a él se le mostró el amor de Cristo, a él se le mostró la palabra, no se le condenó, no se le crucificó, no se le señaló, pero se le mostró el amor de Cristo. De pronto él se dio cuenta que estaba teniendo algún cambio en su vida o algo, el cual de pronto no quiso cambiar, porque yo le decía a mi esposa, nosotros no lo tenemos que juzgar ni condenar, solamente mostrarle el amor de Cristo y pasarán dos cosas, o se transforma o se va, y pues él escogió la segunda, simplemente se fue, pero nosotros no lo echamos. E inclusive cuando lo vemos que nos saluda, te estamos esperando, porque nosotros no somos nadie para marcar prejuicios. Aún el asesino más grande, el criminal más grande, el ladrón, el fornicario, el adúltero, que conozca de Cristo, ese es el que hace fiesta en los cielos cuando se arrepiente, dice la palabra, como te comencé al principio. El Señor no hace fiesta en los cielos cuando se hace un templo, cuando se pone bonito, cuando se le pone aire, se le pone baldosa. El Señor hace fiesta en los cielos es cuando un pecador reconoce que es pecador, que está actuando mal y cambia su actitud, cambia su forma de ver la vida, cambia su forma de llevar su vida y vive para Cristo. Esa es la verdadera forma en la que el Señor nos llama, nos invita a que nosotros ejerzamos ese hermoso ministerio que es la palabra de Dios. El verdadero testigo no selecciona a quién amar o a quién anunciarle el Evangelio. Debemos ser abiertos. La Biblia dice que el Evangelio, predicar el Evangelio es como que toma la red y la lanza en el mar. No sabe qué pez va a agarrar. Solo la lanza en el mar. Y él lo único que quiere agarrar es pez. Pero cuando la saca, trae muchas cosas. Muchos tipos de peces, basura, trae de todo. Y es el Señor el que en su momento elegirá a quien sí y a quien no. Es el que da el crecimiento. Es él el que añade. En la prédica de Pedro, aquí mismo en el libro de Hechos, en la prédica de Pedro, dice que fue el Señor quien añadió como 3.000 personas. Hechos capítulo 2. Fue el Señor quien añadió como 3.000 personas. No somos nosotros, lo único que tenemos que hacer es predicar, enseñar, mostrar el amor de Cristo, reprender, enseñar, porque toda la escritura fue creada para eso, para que las personas conozcan la salvación que viene de parte de Dios. Tercero que miramos en esta mañana es que nos enseña que es hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Debemos vivir con una visión global, comenzar con lo que estamos al lado, con nuestro entorno, con nuestra familia, vecinos, amigos, conocidos. Luego ir un poco más allá, pero siempre con una visión global. La misión de Jesús no tiene fronteras y nosotros no podemos colocarle fronteras. Aunque no todos viajemos allá a otros países, no todos vamos a viajar a otros lugares a llevar la palabra. Lo único que sabemos es que todos tenemos la misión de anunciar. Todos podemos orar por el que va. Todos podemos apoyar al que va. Podemos compartir el mensaje donde Dios nos coloque. Hay muchas formas de hacerlo. Hay congregaciones, iglesias, hermanos que trabajan, que tienen buenos ingresos y saben qué hacen. Yo los conozco muchos que aportan para la obra misionera porque de pronto ellos no van, ellos no pueden ir por su negocio, por su trabajo o por su preparación. Todavía no están en capacidad de ir, pero aportan para que el que pueda vaya. Y esa es la obra misionera. Esa es la obra que el Señor estableció. Y eso es lo que el Señor quiere. Así que en esta mañana podamos reflexionar. Y es que el Señor dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y con ese Espíritu Santo seremos testigos de Él, comenzando en nuestro entorno,
con nuestros conocidos, con nuestros familiares, con nuestros vecinos. Luego, como segunda etapa, que pasemos un poco más allá de nuestro barrio, de nuestra comunidad, de nuestra comodidad, donde podamos llegar a pie, en moto, en buseta. Y dice la Biblia que lleguemos también a Samaria, a ese lugar o a esas personas que de pronto no nos, por nuestras ideas, ¿verdad? O por nuestras diferencias no nos acerquemos o no nos acercamos normalmente para una conversación. Ahora el Señor nos pide que por el Evangelio vayamos. Yo le voy a decir algo. Una vez estuve predicando acerca de Jonás, y es que muchas personas predican de Jonás, pero la esencia del mensaje de Jonás es que el Señor, a través del Evangelio, nos lleva a lugares, a personas en el cual nosotros no queremos ir y que en una condición normal no iríamos, que solo a través de la palabra y por el Evangelio y por el Espíritu Santo llegamos a esas personas. Jonás no quería ir a Nínive porque Nínive era un pueblo malvado, que le había hecho mucho daño a su gente, que los había ultrajado, maltratado. Jonás prefería de que Nínive fuese destruido, sí, que fueran destruidos y que todos los ninivitas murieran. Pero Dios lo mandó allá. Y es que Jonás pasó por el vientre del pez, que representa muerte. Y Jonás en el vientre del pez reflexionó y resucitó, revivió y entonces fue a Nínive. Y eso es lo que representa el Evangelio. El Evangelio es morir a nuestra personalidad, a nuestro ego, a nuestra actitud, a través del mensaje de Cristo. Por eso Jesús dijo que así como Jonás duró 3 días en el vientre del pez, así era necesario que durara 3 días en el corazón de la tierra, porque el vientre del pez representa muerte, representa sepultura y representa resurrección en victoria. Jonás tuvo que pasar por esos 3 puntos para llegar a Nínive. Y nosotros tenemos que pasar por eso, como dice Romanos, capítulo 6, sepultados juntamente con Cristo para que podamos ser resucitados con Él. Y Jesús nos dice esta hermosa palabra que el que quiera ir en pos de Él, tome su cruz y sígame. Y sígame. Hay que tomar la cruz. Y tomar la cruz es eso. Llegar a las personas en las que normalmente no llegaríamos. Personas con las que normalmente no hablaríamos. Personas en las que normalmente no nos acercaríamos. A esa persona hay que hablarle. Esa persona representa a ese Samaria. Por eso en esta mañana debemos vivir, si tenemos el Espíritu Santo de Dios, con una visión global. Un corazón lleno del Espíritu Santo siempre tendrá pasión por las almas. El evangelismo es una actividad. El evangelismo es una actividad que el Señor estableció y no es una actividad ocasional, es el propósito continuo de la iglesia. Escúchese bien, el evangelismo no es ocasional, no es como que este mes vamos a evangelizar, porque ya tenemos 6 meses que no evangelizamos. Eso no es ocasional, eso no es cuando yo quiera, eso es una obligación permanente de la iglesia. Y ese es el propósito de la iglesia. El propósito continuo de la iglesia es ser testigos de Cristo en todo momento, en todo lugar y a toda hora, a tiempo y fuera de tiempo. No es tampoco el evangelismo obligatorio de que tengamos que salir todo el bonche de la iglesia para evangelizar si no vamos. No. Evangelizar es hablar de Cristo, ser testigo de Cristo en todo lugar, a toda hora, en todo momento. Todo lo que creo yo, que con todo lo que creo yo que hago, yo siento que estoy corto. Yo siento que hay lugares donde debería tomar la determinación de predicar, de anunciar, de hablar. Y yo reconozco que hay lugares donde uno llega que debería anunciar, debería hablar. Y a veces nos callamos, a veces nos quedamos callados. Reconozco que estamos hablando con personas en cierto momento que después reflexionamos y decimos, debimos haber hablado, haber anunciado, haber compartido algo. Y no lo hacemos. Entonces, con todo lo que a veces creemos que hacemos, nos quedamos cortos. Y por eso en esta mañana esta reflexión. Y es que para hacerlo nosotros necesitamos del poder del Espíritu Santo. Y no es el poder del Espíritu Santo que la gente dice que es el mover del Espíritu. Ese mover del Espíritu Santo yo no creo en eso. El poder del amor del Espíritu Santo es el que te hace testificar de Cristo. Yo a veces, como les digo, a veces yo mismo me tengo que reprender y me tengo que golpear porque muchas veces nos dormimos. Pero como te digo, con todo lo que creo que hago, aún siento que falta más. Yo soy una persona que
Hablo de Cristo en las redes sociales, hablo de Cristo en la calle, en los parques, como les anuncio. Y establecer este ministerio radial es porque este es el deseo mío, siempre de hacer que las personas conozcan de Cristo, a que las personas entiendan. Y por esa razón en esta mañana me levanto temprano antes de trabajar para anunciar el Evangelio, para que entendamos lo hermoso y lo bueno que es Dios, que su misericordia se renuevan cada mañana y por eso le debemos darle gloria a Él. Y a esta hora de la mañana, siendo las 7:04, damos por concluido este mensaje del día de hoy. Recuerda, seremos testigos cuando recibimos el Espíritu Santo. Y si lo hemos recibido es para testificar de Cristo. No tenga que esperar ir a las naciones, porque tal vez muchos de nosotros no viajemos a las naciones. Pero estamos en una nación donde los que están por allá vienen. Entonces, si nosotros estamos aquí, anunciemos aquí, hablemos aquí, pasando aún por Samaria, ese lugar donde no queremos llegar, a esas personas del cual de pronto no le queremos hablar, pero ellos también son merecedores de recibir palabra. Recuerda que Jesús llegó al pozo que estaba en Samaria y la mujer samaritana llegó y él le habló y de una u otra forma la llevó al mensaje. Y esta mujer conoció de Cristo y se alegró y buscó a los otros samaritanos y todos escucharon la palabra. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Que fueron los samaritanos los que le pidieron a Jesús que se quedara, mientras que la gente de Capernaum le dijeron que se fuera. La gente de Gadar, donde fue curado el endemoniado Gadareno, le dijeron que se fuera porque perdieron los cerdos. Mi amado, va a haber gente que va a recibir, va a haber gente que va a rechazar. Cristo, con todos los milagros que hizo, fue recibido en unos lados y con todos los milagros que hizo fue rechazado en otros lados. No nos rechazan a nosotros, lo rechazan a Él. No nos rechazan a nosotros, lo rechazan a Él. Pero en esta mañana es una mañana para darle gloria, para darle honra,